tardes otra vez y bienvenidos de nuevo al webinar. Este es el tercer webinar que lanzamos desde la Fundación Bertelsmann y el Grupo Anaya. Como sabéis, la temática de hoy linka la orientación con las asignaturas de ciencia y tecnología y vamos a tener el lujo de contar con tres expertos, tres profesores innovadores, que cada uno de ellos nos va a contar cómo ha conseguido esto que llamamos nosotros el infusionado, ¿no? Cómo ha conseguido que además de estar trabajando los temas que quiere trabajar desde la asignatura o la actividad extraescolar que ha diseñado, puede incorporar elementos que contribuyen a una mejor orientación académico-profesional de los alumnos. Y permitidme que antes de presentarles a ellos, os haga un pequeño toma de contexto, ¿no? de por qué estamos trabajando esto y también estas dos instituciones que lanzamos estos webinars, ¿no? Hace ya un tiempo hablamos con esta editorial y les he pedido permiso para poderos contaros muy brevemente, ¿no? Y le dijimos que por qué no podían ayudar a la orientación de los alumnos, incorporando pequeños guiños, ¿no? Pequeñas píldoras, pequeñas piezas, pequeñas reflexiones o lecturas que aparecieran en los libros de texto y que esas lecturas o reflexiones ayudaran de manera natural a los alumnos a ir entendiendo un poco lo que sería este contexto profesional, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo de lo que es un libro de los que ya saldrán para el año que viene de la colección esta de Anaya, pero va un poco en esta filosofía, ¿no? Es decir, cómo de una manera sencilla, o bien en el propio libro o bien en los recursos digitales, se puede facilitar que a la vez que aprende uno una asignatura, está reflexionando e interiorizando con el uso en el entorno profesional de ese conocimiento. Eso, como digo, puede estar tanto en el libro impreso como en los materiales digitales. En este caso, pues estáis viendo lo que se llama una actividad, ¿no? En el que los alumnos podrían acceder a través de los libros digitales a una reflexión que linka con la asignatura que están trabajando y que les permite, sin que el docente tenga que prepararla de manera expresa, pues introducirse un poco en un posible uso de lo que están trabajando en aula ya dentro de un entorno profesional, ¿no? Aquí estamos hablando pues de una profesión como pueda ser la mecatrónica y que lleva añadido una pequeña píldora de reflexión en orientación. Bien, pues dado esta pincelada, hoy como os decía, vamos a tener la suerte de contar con tres expertos. Permitidme que vamos a hablar, iremos hablando por turnos. Empezará Jordi Escofet el primero y luego daremos la palabra a Sara Guadix y a Eduardo Souto. Se iré presentando cada uno de ellos y al final tendremos un turno de preguntas que podéis trasladarle directamente a los ponentes. En la aplicación de GoToWebinar tenéis el canal para trasladar esas preguntas y yo se las canalizaré hacia ellos. Bien, pues quería presentar ahora a Jordi. Jordi Escofet es profesor de tecnología en el Instituto de Terrassa y realmente ha conseguido algo extremadamente importante, ¿no? Que es cómo puedes, desde la dimensión de una actividad que él os narrará ahora, una actividad extraescolar, poner, por un lado, un instituto público en Cataluña en un nivel internacional de competiciones de tecnología y haciendo eso, contribuir a que los alumnos que tienen interés por esa tecnología puedan intuir y puedan contactar con profesiones que están linkadas con eso que han trabajado con Jordi. Jordi, por favor, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia y para que puedan compartirlo con los oyentes. Sí, hola, buenas tardes. En principio, dar las gracias a la Fundación Bertelsmann y al Grupo Anaya para permitirme explicar mis experiencias, las experiencias que llevamos a cabo en nuestro instituto, en el Instituto de Terrassa. Y ya, si pasamos ya un poco al efecto del estudio, hemos preparado una pequeña presentación en la cual podremos mostrar pues, las actividades que venimos realizando yo y mis compañeros en el Instituto de Terrassa. Primero hablar un poco, porque yo soy un profesor que en principio era de sistemas electrónicos, de FP, y bueno, por circunstancias de la reforma, etcétera, etcétera, estoy actualmente pues dando clases en tecnología y claro, esto pues representa que ha contribuido pues bueno, a que mi parte electrónica pues sea la que sea más visible en mis proyectos, pero hay otra gente que también está detrás y en la cual me ayuda en otras partes, en otras facetas que son también importantes. ¿Vale? Mis datos de contacto están aquí en la pantalla y vamos a pasar un poco al objeto de la presentación al cual me remito. Primero, se habla mucho de STEAM, tampoco quiero entrar, pero es bueno definir un poco lo que se denomina ahora mismo STEAM, que si es STEM, que si es STEAM, etcétera, etcétera. Tampoco hay que entrar, porque en el fondo lo que yo intento es
aglutinar todo el conocimiento que sea posible y utilizarlo para hacer diversas actividades. Por tanto, las visibles ahora mismo son la de ciencia, tecnología, etcétera. Después unos cuantos sitios donde se puede buscar repositorios STEAM, donde se pueden buscar actividades para tener un poco de guía o saber que esto se pueden utilizar estos repositorios. Y después ya un seguido de actividades, las cuales pues, bueno, se han hecho o se pueden hacer dependiendo del tema. ¿Vale? Y después unos cuantos proyectos de investigaciones. Bien, vamos por partes. La primera es, bueno, definir un poco lo que es STEAM. En realidad, STEAM es un acrónimo de las asignaturas de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. A veces se pone el arte, a veces se usa la A como AN del inglés. Es indiferente porque hay muchas más asignaturas que intervienen en los proyectos a los cuales llevo a cabo. Por tanto, no es solo estas asignaturas, sino que podría ser muchas más. Este término fue utilizado por primeras veces en el siglo pasado, a finales de la década de los 90, en la National Science Foundation, como un método para poder aglutinar el conocimiento y, sobre todo, aplicar en nuevas actividades que se puedan realizar. A veces nos podemos encontrar que en español, en lugar de STEAM, le llama CTEAM. Me parece que es lo mismo, lo importante es el hecho, no la forma que se diga, porque están simplemente traducidas las palabras como se denominan en español. Bueno, ¿qué quiere decir STEAM? Desde también el punto de vista mío particular, pues es una manera de enseñar conjuntamente pues las 4 asignaturas: ciencia, matemáticas, tecnología, ingeniería también, aunque es el hecho de construir cosas utilizando con fines de aprendizaje también de ciencias matemáticas o utilizando los aprendizajes de ciencia y matemáticas. ¿Vale? Y también una forma de poder diseñar un enfoque ingenieril, podríamos decir, de construcción de elementos utilizando estos conocimientos teóricos. Y pasarlos a la práctica, porque en el fondo lo que estamos buscando es realizar aprendizaje y utilizándolo todo y siendo para utilizar todo esto. ¿Qué fomentamos al explicar un poco en la STEAM? Es una transversalidad entre todas las asignaturas implicadas, pero yo opino que no solo en estas, porque, por ejemplo, hay actividades pues, que son de índole internacional, después se necesita también pues, el inglés, que es otra habilidad, o, por ejemplo, al hacer redactados, informes o hacer estudios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? También fomentamos mucho lo que es el trabajo en equipo, ¿vale? Y al utilizar un equipo, no ser una persona sola, lo que se posibilita también es la diversificación de perfiles. Habrá gente que mejor habrá, por un lado, programadores, por otro lado, habrá gente de construcción mecánica, otros que serán los que hagan los redactados en inglés, etcétera, etcétera. Y estos perfiles también lo que permiten al alumno es un trabajo sobre intereses propios. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me gusta mucho programar, pero no me gusta mucho pues, hacer análisis de datos, pues después mi trabajo irá encaminado en una dirección y no en otra. Aunque yo creo que siempre se debe de conocer de todos los puntos del proyecto. ¿Vale? Y también otra cosa que es interesante es la realización de proyectos de larga duración. ¿Vale? Estamos acostumbrados, sobre todo en la educación, de utilizar proyectos de muy corta duración, de 1 o 2 semanas máxima, mejor 3. Y aquí lo que se permite es hacer proyectos que pueden durar mínimo 4, 5, 6 meses, 8, ya mucho más, ya después ya se pierde un poco el interés o tendría que ser tan complicado que, bueno, tampoco ya se habla. ¿Vale? Pero una de las cosas que a veces la gente puede inducir el hecho del STEAM es el uso indiscriminado de la tecnología. ¿Vale? Yo no creo que por el simple hecho de que yo pueda poner una cámara, pues, si estoy haciendo un análisis, por ejemplo, del agua, pues poner una cámara simplemente porque se puede poner. Se debe de poner, yo creo, lo que sea necesario para desarrollar esos proyectos. ¿Vale? A veces
hay gente que puede inducir, y sobre todo por los alumnos, porque quieren hacer el proyecto muy complicado y no, simplemente hay que hacer el proyecto que sea necesario para cada una de las cosas. Bueno, pues ya visto esto, empezamos a ver un poco los repositorios en los cuales yo muchas veces me baso y que es de donde se pueden sacar actividades, se pueden sacar ideas, etcétera, etcétera. Uno de los primeros que he utilizado y de los que he utilizado más es la Agencia Espacial Europea, que en España cuenta con una oficina, que es la oficina ESERO, que es la oficina que está encargada de los temas educativos de la ESA en España. ¿Vale? Se puede ver las páginas web, es ESA Internacional de Educación, si no, la Agencia Espacial Europea o ESERO España, siempre pueden salir de aquí. De aquí salen muchas actividades para todos los niveles, desde primaria, secundaria, incluso universitaria, y depende de cuáles tienen más o menos dificultad o son más o menos complicados de hacer. Otro de los repositorios que a veces encuentro actividades es una asociación de profesores de ciencias de Europa, Scientix, ¿vale? Es que en esta asociación pues a veces hay comentarios o hay webinars o hay newsletters, etcétera, etcétera, los cuales mandan posibles actividades que se pueden hacer con el alumnado y a veces han salido algunas interesantes, como el Bartik salió, por ejemplo, de aquí, y es un contacto continuo entre profesores que creen en la enseñanza utilizando STEAM, ¿no? Otros sitios que se pueden hacer actividades STEAM son las típicas llamas de robótica, por ejemplo, las competiciones de VEX o las competiciones de la First Level League. Por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos la RoboCat, pero yo también sé que, por ejemplo, en Madrid existe otra, o también hay otra que es de robótica de la World Robot Olympic, que es de unas Olimpiadas de Robótica, cada una con sus características que son diferentes, de las cuales hablaré un poco de cada una de ellas. Es apuntarse a una actividad de estas y después llevarla a cabo. También otro de las posibilidades que da los proyectos es la participación en distintos concursos nacionales e internacionales, por ejemplo, el desafío STEAM. Este era un concurso, el cual pues, era a través de Telefónica. Se debía desarrollar un proyecto y al final es como darle un poco de visibilidad y se participaba en un concurso con muy buenas prácticas por parte del alumnado, con actividades diversas. Otros que ya son más competitivos, es un desarrollo que es anual, son, por ejemplo, la participación que ha habido de Eduartic, que fue una competición que duró tiempo. ¿Vale? Puede ser que aparezca otra vez, puede ser que aparezcan similares, por eso hablaremos de ellas, porque no es simplemente presentar y ya está, sino que es un desarrollo. Y después otra que es la fundación, por ejemplo, la Stockholm Junior Water Prize, que es aquí en España lo lleva la Fundación Aquae. ¿Vale? O también se pueden realizar proyectos con la visión de poderlos presentar en distintas ferias de estudiantes, de proyectos, como por ejemplo pues Galiciencia, me consta, o la Ciencia Azacoa, País Vasco. En Cataluña tenemos la Expo Recerca y Ciencia en Acción, que me parece que este año se debía desarrollar en Alicante y ha sido suspendida por el efecto del coronavirus. ¿Vale? Pero bueno, en principio es a nivel nacional. O también otro sitio que es muy importante para recibir actividades o información sobre estas actividades son las redes sociales. Apuntarse a Facebook, distintos grupos, asociaciones, en las cuales, por ejemplo, me consta de profesores de ciencia, de tecnología a nivel europeo, en las cuales se van comunicando pues, actividades que se van saliendo en Europa. O también Twitter. Twitter, como bien sabemos, recibimos tweets de gente que si tienen las mismas aficiones, son también profesores, pues van anunciando, van restituyendo diversas actividades que se pueden hacer. Estas son las fundamentales que utilizo yo. También tengo alguna otra red social, pero no consigo tantos información.
Bien, vamos a comenzar con distintas actividades STEAM que se pueden hacer. Una de las que yo encuentro que es más completa es la del CANSAT. El CANSAT, en principio, es una actividad que es de construir un dispositivo del tamaño de una lata de Coca-Cola, de refresco, de propaganda, el cual, por algún sistema, en este caso concreto, por un cohete, se subirá sobre unos 1000 metros, se liberará y de mientras hace el descenso a poca velocidad, tiene que hacer unas misiones obligatorias y unas misiones que son optativas para cada uno de los equipos. La obligatoria siempre es la misma, que es la medida de la temperatura y la medida de la presión, y con estos dos datos hacer el cálculo de la altura, transmitirlo en tiempo real a la estación base para que los alumnos lo vayan cogiendo y puedan seguir. Finalmente, también este CANSAT se recupera y seguramente tendremos mucho más datos que no han ido por la radio y se están almacenando dentro del dispositivo para poderlo conseguir después hacer todas las actividades. Podría parecer que la actividad es la construcción y la construcción se podría decir que es la excusa, ¿vale? ¿Quién son los promotores de esta actividad? La actividad la creó la Agencia Espacial Europea, la ESA, y actualmente la lleva la oficina de SERO en España y la página web es la que se puede ver, es sero.es/CANSAT. Es un concurso que es anual, se empieza aproximadamente sobre octubre y se debía de finalizar sobre mayo, pero este año ha quedado suspendida, por lo tanto, en principio, pero sobre mayo es cuando se acaba en España. ¿Por qué? Porque después de una fase española se decide quién es el representante de España para viajar o no, si se hace el Campeonato de Europa, que este año se debía haber realizado en Italia, pero tampoco se pudo realizar. Bien, ¿qué es? El CANSAT no es solo la construcción es un pretexto, es una cosa de equipo, vemos el equipo junto también con mi compañera, porque ya le digo que esto es un trabajo también de equipo de parte de los profesores, Isabel, la cual pues como mi perfil es más electrónico, ella tiene más de gestión de equipo y de construcción mecánica, paracaídas, etcétera, porque hay muchos parámetros que realizar. El equipo está formado por mucha gente, multidisciplinar. Hay algunos de estos alumnos que eran más especialistas en unos temas. Hay otros alumnos que se dedican más, por ejemplo, a las redes sociales. ¿Vale? Se llega al concurso después de hacer la construcción para que veamos qué índole de concurso, porque realmente el descenso dura 2 minutos. Pero el concurso dura todo un fin de semana porque es mucho más complejo que no solo montar un dispositivo y coger 4 datos. Primero, en primer lugar, pues, podemos ver en la foto inferior, hay una primera presentación del equipo a lo que sería el jurado, en el cual se pretende exponer al jurado cuáles son los objetivos que se quieren hacer en el concurso y cómo han llegado hasta aquí, cómo han hecho la construcción del dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay una fase que es muy importante, que es la del lanzamiento, que es lo que vemos aquí en el gráfico, en la fotografía de arriba, porque se puede ver pues, que estamos en el campo. Y después hay una presentación, al finalizar la competición, que también es una presentación del equipo de todos los objetivos que se presentaban y cómo hemos obtenido los resultados, y eso se presenta al resto de equipos o de compañeros de competición. ¿Vale? Para hacer una breve pausa, veremos un vídeo que es el que realizaron los alumnos el año pasado para la presentación final, en el cual se ve un poco el procedimiento de lanzamiento. El vídeo tienes para, en este caso, tres alumnos que eran los que estaban controlando la estación base, porque estábamos midiendo como 3 ordenadores a la vez. Después llevan el CANSAT y a través de los cohetes se lanza a una distancia pues, aproximadamente de 1 kilómetro. Creo recordar que era 200 metros.
Como para facilitar después la recogida, por eso suena un pitido, no es que los ordenadores vayan mal, cuando había detectado que se había superado los 100 metros, activaba un pequeño silbido. En este caso estábamos grabando lo que se veía desde arriba y lo transmitía en directo a la estación base. La estación base tenía estos 3 paneles, uno que se ve los movimientos que hacía el dispositivo, también las imágenes en tiempo real del sistema. Y así podíamos recuperar. Estos 2 minutos es una de las cosas más estresantes porque hay que pensar que todo funcione y después tenían el tema de las páginas de redes sociales para dar difusión al proyecto, etcétera, etcétera, que se ocupaban también otros compañeros. Otra de las actividades STEAM, que también está sacada de la Agencia Espacial Europea, en este caso también de la Asociación de Raspberry Pi, ¿vale? Que han creado un dispositivo, el AstroPi, en el cual hay situados 2 dispositivos en la Estación Internacional y lo que se promueve es la programación a través de elementos como el que se muestra en la parte derecha superior, el cual está en la Tierra, pero tenemos su réplica en la Estación Espacial Internacional. También se puede programar con un simulador por Internet, por tanto, hay herramientas para poder hacer la simulación desde la Tierra, pero los equipos seleccionados, fue en este caso este equipo, lo que pueden hacer es hacer correr este programa en condiciones reales en la Estación Espacial Internacional, que ya es un hito que ya tiene una importancia pues, relativa, ¿no? En este caso, lo que hacía era estudiar, en primer momento, hacía estudiar la presencia de un astronauta, la detectaba por la humedad, como es una condición muy controlada en la estación base, se detectan por humedad y también hacían el estudio de la maniobra de reposicionamiento de la estación base de la Estación Espacial Internacional. Otra de las actividades que se pueden hacer, que se hacen, que son más que robótica, porque puede parecer que la First Lego League es robótica, esto es 1/3 solo de lo que sería la actividad, porque está el juego del robot, bien, son 2 minutos y medio, en los cuales el robot pues, tiene que hacer una serie de misiones, pero también hay el estudio de alguna situación, por ejemplo, este año estaba el estudio de las ciudades, y hacer un proyecto de innovación de lo que serían las ciudades. ¿Vale? En este caso, también ha quedado suspendido, pero bueno, al final la haremos la semana que viene, la competición, pero será tipo online. Bueno, y es también una actividad en la cual se promueve mucho los valores de trabajar en equipo, de ser respetuoso, de poder, los valores FIRS en concreto, que son de este índole. Yo aconsejo que esta actividad pues, se puede participar de 12 a 14 años y evidentemente ya si se quiere ir a competición más dura, pues después ya recomendaría a lo mejor de 14 a 16 años. Otra de las actividades que se pueden realizar es el Rec Robotics, que es una competición de robótica más robótica, aunque sí que es verdad que aparece también unos puntos de trabajo en equipo y sobre todo de desarrollo del proyecto. En este caso los robots ya son más robustos, son metálicos, son más grandes, el campo ya es un poco más grande y las misiones usualmente son mucho más complejas, pero bueno, se trabaja con equipos propios, más después en la competición se puede tener alianzas y competir con y contra otros equipos. ¿Vale? Esta competición ya es mucho más de robótica, mucho más robusta, por tanto, la participación para empezar sería 14-16, pero para competir ya sería conveniente que estuvieran los alumnos en bachillerato o haciendo ciclos formativos de tipo electrónico. Otros de este estilo de robótica son distintos. Robocat es un proyecto de aquí, de Cataluña, pero me consta que en Madrid también existe.
Es una competición de robótica que anualmente va cambiando su estructura, por tanto, cada año se debe de hacer un robot. La ventaja que tiene es que se puede utilizar cualquier tipo, hasta de construcción propia. Nosotros está claro que están respaldados por una marca, la marca es la que debe de funcionar. O el robot, el de la Olimpiada de Robótica, este es distinto porque no es trabajo, simplemente es entrenamiento, y cuando se llega a la competición hay un reto que se debe de solventar allí en la misma competición. Son competiciones de robótica diversas. Otro tipo de actividades STEAM que se pueden realizar, que encuentro que es interesante, es realizar un club de codificación. Esto sería alumnado que estuvieran interesados en los temas de programación, pues hacer un poco de clases, un poco de club, de ir mejorando ellos mismos, porque la programación en el fondo es un trabajo más propio que no más de hacer clase, porque es distinto. Y este club de codificación en sí es utilizar la programación pues para hacer aprendizaje, pero lo que puede ser interesante es que es un embrión de actividades, porque es donde aparece alguna actividad, pues se puede proponer a los alumnos interesados en la programación para que puedan realizarla, porque como yo siempre digo, para programar es un reto mental más que un reto a lo mejor profesional. Me interesa programar para realizar cosas. Y también puede ser un entrenamiento para competiciones, como por ejemplo pues, la Codebarse de Hewlett Packard, que es una competición en la cual hay una final española y después si se gana, pues se puede ir a la final en Estados Unidos mundial. Otras actividades como participación en la Code Week, etcétera, etcétera. Bueno, proyectos e investigaciones que se han llevado a cabo en el instituto, pues, por ejemplo, está la participación en las competiciones que organizaba Eduartic. Eduartic era un consorcio europeo que contaba con países como Polonia, Francia, Noruega, Islandia, Islas Feroe, etcétera, que lo que promovía era el estudio del STEAM usando las ciencias árticas. Hay toda unas ciencias árticas y el pretexto era que el estudio, las actividades STEAM debían hacer reflexión sobre las ciencias árticas. Y hubieron 3 ediciones como concurso. El proyecto sigue, pasa que ahora son más webinars, workshops, etcétera, etcétera. Y estas 3 ediciones se hicieron en el 2017, 18 y 19. El concurso no es un concurso de vamos a participar, sino que es una progresión. Se van pasando diversas fases, de las cuales pues, son estas en principio las que se hicieron en los años 18 y 19. En primer lugar se hizo un resumen, una propuesta de lo que queremos presentar. En segundo lugar se hizo un ensayo que me parece recordar que el límite debía tener 7.500 caracteres, una cosa sobre unas 10 páginas, 12 páginas me parece recordar, y finalmente los últimos seleccionados se presentan a una final que se hace una defensa, en este caso fue online. Por tanto, esta competición ya es de 1 o 2 personas y esa es la pena. En el 2018, para que veamos qué se puede presentar, porque a veces parece que deba de ser algo súper complicado para poder aspirar a algo a nivel universitario. No, mi opinión es que lo que debe prevalecer es la idea, porque el circuito que se utilizó, Judith, es el que se puede ver aquí a la izquierda. Simplemente era una Raspberry Pi, la más pequeña, había un GPS y había 2 sensores, uno que era del campo magnético y uno que era que sería un acelerómetro para saber la inclinación. Esta chica lo que hizo es un estudio del grado de inclinación del campo magnético dependiendo de la latitud en la que nos encontramos. Sabemos que el campo magnético sale del polo sur
entra por el polo norte, por lo tanto, hace una entrada-salida, por tanto, tendrá una inclinación. Al empezar el estudio no sabíamos ni que ya había estudios parecidos y lo que hizo pues era demostrar que según íbamos para el norte, el campo magnético se iba inclinando para entrar lo que sería otra vez a la Tierra. Evidentemente, esto lo que provocó, pues se pasaron las 3 fases y la defensa que hizo Judith fue suficiente como para declararla vencedora y después le dio la oportunidad de continuar con su estudio y hacer pues las mediciones en las islas Svalbard, unas islas que están al norte de Noruega. En concreto nos fuimos, que era el profesor y la alumna los que iban a una estación polar polaca de científicos durante 15 días, los cuales, entre otras cosas, pues acabó el proyecto y también lo que hizo, pues aprender lo que se hace en estas estaciones científicas árticas, en este caso. Jordi, vamos a tener que dar entrada a la siguiente ponente para que puedas ir terminando ya, por favor. Sí, era otra también. Hay otras más, como por ejemplo el desafío bajo cero, para que no siempre sea un concurso. Este era hacer un estudio y compararlo con lo que sería el Antártico, porque apareció una propuesta en Ciencia Ciudadana, por ejemplo, y aquí es lo mismo, proyecto, ensayo y después unas conclusiones. En este caso es poder programar algún dispositivo que estaba en la Antártica. Otro tipo son, ya para acabar, el Junior Water Prize, que es un concurso el cual también la relación tiene que estar con el agua. ¿Vale? En este caso, el procedimiento era primero hacer un proyecto, se presentaba una propuesta y finalmente se debía hacer una defensa, que en este caso pues fue, como estamos con coronavirus, pues fue online, que usualmente es en testimonio. Y disculpa por el tiempo, pero bueno, ya podemos pasar a los otros ponentes. Jordi, muchísimas gracias. Ha estado realmente fantástico. De hecho, cuando hablé contigo para invitarte a la ponencia, te dije algo así, aunque tú no lo hayas hecho de manera consciente, pero has estado ayudando a los chicos a entender un poco todo ese mundo profesional que puede estar detrás de una afición, ¿no? Que puede estar detrás de un interés, como es lo que tú has trabajado con ellos de programación, de robótica, de todo eso, ¿no? Y es un poco lo que queremos visibilizar hoy, ¿no? Ejemplos de cómo un profesor, trabajando lo que ya tiene planificado, ¿no? Que puede ser una asignatura, puede ser una actividad extraescolar, además, de manera sencilla, de manera muy natural, ayuda a que los chicos y las chicas puedan visualizar pues, qué tipo de profesiones hay aquí, qué tipo de trabajos, qué tipo de empresas, a qué se dedican, dónde están los retos, cuáles son las más conocidas, dónde está la última frontera. Todo eso son pequeños inputs que contribuyen a una mejor orientación académico-profesional. Jordi, muchísimas gracias y voy a dar entrada ahora a Sara Guadix. Sara es profesora de ciencias en la ESO y de sistemas ambientales y sociales en bachillerato en el Colegio San Patricio. Ha hecho también una actividad muy interesante que igual tiene su doble uso, digamos, en esta parte de orientación. Sara, por favor, cuando quieras. Quiero dar las buenas tardes a todos los que estáis aquí, estáis participando con nosotros. Como acaba de comentar Juanjo, mi nombre es Sara Guadix y soy profesora de Biología y Geología en cuarto de la ESO, que considero que es uno de los cursos más importantes para los alumnos, puesto que toman decisiones muy importantes, ya tienen que ir decidiendo su itinerario para bachillerato y demás. Y también soy profesora de Sistemas Ambientales y Sociedades, que es una asignatura de bachillerato internacional. Para los que no conocen la asignatura, es similar a Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, pero con un enfoque más hacia qué punto el ser humano puede afectar sobre los distintos sistemas ambientales. Bueno, yo vengo a presentaros hoy, no sé si, a ver, ahora, perdonadme, a ver si podéis ver ya la presentación. Vale, creo que sí, que ya podéis ver lo que es la presentación. Vale, sí. Sí, la vemos perfectamente. Vale, genial, Juanjo. Gracias. Vale, yo vengo a presentaros cómo yo, a través de la propia asignatura de Sistemas Ambientales y Sociedades, incorporo la orientación profesional sin que los alumnos, por así decirlo, se den cuenta. Para ello,
suelo aprovechar las actividades extraescolares, puesto que la asignatura de sistemas ambientales nos da mucho juego a salidas de campo, a visitas a instalaciones, a que vengan al centro a realizar prácticas experimentales. Y como normalmente en los centros escolares contamos con pocas actividades extraescolares debido pues, al tiempo, a los medios económicos, intento aprovechar estas propias actividades extraescolares para introducir esa pequeña nota de orientación profesional. Aquí os traigo hoy como ejemplo 3 actividades que hemos llevado a cabo en el centro, que es una visita a una depuradora, a una EDAR, una visita a un embalse, en este caso el Latazar, que está en el norte de Madrid, una videoconferencia que estamos preparando con un científico encargado de redes sociales en un medio científico y una visita que llevamos a cabo durante 3 días para realizar las prácticas de campo en Guadalajara. Son las 3 principales actividades que os presento. Bueno, ¿cómo puedo introducir esta orientación profesional? Lo primero y fundamental que tenemos que tener en cuenta siempre es conocer a nuestros alumnos. Creo que sin conocer sus inquietudes, sus gustos, sus habilidades, las destrezas que pueden llevar a cabo, también las propias cosas que les causan miedo, sería muy difícil llevar a cabo una orientación muy concreta. Os pongo, por ejemplo, una alumna que me diga que le gusta la química pero no le gusta la física, pues ya a través de la propia actividad extraescolar ir orientándola, pues creo que esta actividad te puede encajar un poquito más a ti. Fíjate lo que hace aquí el profesional. Vale, ahora os concretaré un poquito más con la actividad. Además, antes de llevar a cabo la propia actividad extraescolar, siempre debemos tener en cuenta el objetivo de la actividad extraescolar. El objetivo es cumplir los contenidos académicos de la asignatura. Por lo tanto, aunque yo introduzca una orientación profesional en la propia actividad extraescolar, no debo nunca desviarme de los propios objetivos de la actividad, que es cumplir con el currículo académico. Otra cosa que siempre suelo tener en cuenta, las actividades extraescolares, los tiempos libres de los que disponen los alumnos, porque va a ser con ese tiempo libre con el que yo voy a jugar para introducir esa pequeña píldora de orientación profesional que ahora os comentaré. Y por último, si antes de comenzar la actividad podemos ponernos en contacto con el equipo humano o la empresa que la lleva a cabo, siempre es mejor, porque a lo mejor ya desde ahí podemos conocer qué perfiles profesionales nos vamos a encontrar cuando realicemos la actividad. Centrándome un poquito más en esto, os voy a poner, por ejemplo, el caso de nuestra visita a la depuradora. ¿Vale? Previamente a la visita a la depuradora, la suerte con la que yo cuento es que es una visita que solemos realizar todos los años y ya suelo conocer pues, que nos va a recibir una educadora ambiental, que dentro de la depuradora hay técnicos, que hay personal de mantenimiento también. Bueno, pues siempre conocer previamente y la experiencia nos va a dar mucho más juego para esta orientación profesional. Otra cosa también a tener en cuenta es que si los conocemos de a pie, va a ser mucho más fácil. Bueno, luego ya una vez que llegamos allí, llegamos a la instalación, una de las cosas fundamentales, considero yo, es observar cómo se comportan nuestros alumnos, observar un poco cómo reaccionan ante el trabajo de algunos profesionales, cómo se muestran ante algunas actividades profesionales, para que esa pequeña observación que nosotros llevamos a cabo nos pueda servir para dar ese pequeño empuje hacia la orientación profesional del alumno. En esta última visita a la depuradora, por ejemplo, muchos de los alumnos se dieron cuenta que en la depuradora no solamente había técnicos de mantenimiento, había profesional científico, sino que también había encargados de llevar a cabo cuentas o una persona encargada también de la difusión de noticias. Eso creo que es muy importante, además de llevar a cabo la propia actividad, objetivo que vamos a realizar en la actividad extraescolar. Aprovechando, como os he dicho antes, ese tiempo libre con el que contamos durante la actividad, por ejemplo, en la visita esta de la depuradora, los alumnos suelen llevar a cabo la visita durante 1 hora. Entonces, aprovechando el final de la visita, solemos dejarles un minuto de descanso, unos minutos para que tomen un desayuno y demás. Y a partir de ahí, tras la observación que yo he hecho previamente de ellos sobre las inquietudes de los distintos profesionales que están trabajando, les incito un poquito a que vayan a hablar con ellos.
para que esos minutos de descanso aprovechen los alumnos para poder hablar, discutir distintos puntos con los distintos recursos humanos que se van a encontrar en la visita de la instalación. Creo que es fundamental no solamente que los alumnos aprendan los conocimientos que queremos llevar a cabo, es los objetivos que queremos trabajar, sino que también poder interactuar con el día a día de los trabajadores de esa instalación. Eso creo que es fundamental. Y por último, me gusta que tras la visita con ellos volver al centro y comenzar un pequeño diálogo, preguntarles, por ejemplo, además de cerrar la actividad, además de concluir con las partes de los objetivos académicos, preguntarles un poco con qué personal humano se han encontrado. Se han encontrado con técnicos de mantenimiento, en este caso de la visita de la depuradora, si se han encontrado con otro perfil más técnico superior y quién estaba hablando con ellos. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestros alumnos y en esta edad que es secundaria, cualquier pequeña cosa del día a día o cualquier cosa que se salga de su rutina, como las cosas que nosotros les contamos a diario en el colegio, suele producir en ellos un efecto fresco, un efecto innovador. Entonces, sí que me gusta debatir con ellos y preguntarles para extraer un poquito más de información, conocerles mejor y poder seguir orientándoles, por un lado, y por otro lado también para ir mejorando la actividad e encajando con ellos futuras actividades. Y con eso terminaría esta pequeña parte, esa pequeña presentación. Muy bien, Sara, muchísimas gracias. Realmente es muy, muy interesante, además, la manera en que lo estructuras, ¿no? Que aprovechas una salida para casi pues, 3 en 1, ¿no? Sacarle el máximo partido, no solo desde el descubrimiento de la parte técnica que quieres trabajar con la asignatura con ellos, sino esa parte humana, ¿no? De qué personas son las que están dentro de este tipo de instalaciones, de este tipo de empresas, cómo puedes conocer las diferentes profesiones, incluso interactuando con ellos, de repente pueden descubrir que a lo mejor hay alguna de esas profesiones que les llama la atención, ¿no? Que no la conocía y que es interesante y le despertas una vocación ahí. Muchas gracias, Sara. Suele pasar. Gracias a ti. Vamos a pasar ahora a otro compañero, Eduardo Souto. Eduardo es profesor de matemáticas en ESO y en bachillerato, también en el Colegio San Patricio. Y Eduardo ha hecho una actividad que va a resultar muy interesante por lo que tiene de contexto o contextualización con la realidad. Pues Eduardo, cuando quieras, por favor, todo tuyo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Juanjo. Bueno, yo me quería centrar un poco más en lo que es el día a día en el aula. Soy profesor de matemáticas, este año en segundo de la ESO y en primero de bachillerato, y es una asignatura que es muy instrumental. Entonces, a veces es algo complicado pues el poder buscar ciertos recursos que podamos enfocar a lo que es la vida práctica, que es lo que siempre nos dicen, ¿no? ¿Para qué me va a servir la ecuación de segundo grado cuando esté fuera de clase? Bueno, entonces lo que llevo intentando desde hace tiempo ya es tratar de buscar ciertas actividades relacionadas con lo que están haciendo en otras asignaturas, un poco lo que decía Jordi, ¿no? De la interdisciplinariedad. Y en otras circunstancias lo que sí que intento es pues buscar actividades que tengan relación con la realidad del día a día. No sé si estáis viendo la presentación o no, porque aquí me aparece. Sí, la estamos viendo perfectamente, es verdad. Vale, perfecto. Pues me solapa encima el otro panel, ¿de acuerdo? Entonces, cuando quiero hacer una actividad en la clase, lo que podemos intentar muchas veces es el teatralizarla, ¿de acuerdo? Perdón, pero estoy teniendo problemas aquí. Bueno, no sé si la estáis viendo, ¿no? Perdóname. Se ve Juanjo. viendo, se ve perfecto, Eduardo, no te preocupes. Vale, perdóname. Vale, lo primero que intento es el teatralizar la historia. Cuento una anécdota personal, lo presento como una historia, como un cuento, incluso en algún momento, en alguna circunstancia, dependiendo de la actividad, la he teatralizado. La cuestión es pues, cambiar un poco la rutina de la clase, ¿vale? De acuerdo, que sea algo novedoso. Entonces, pues alguna vez he hecho una actividad que tiene que ver con los logaritmos y con el cálculo pues, del periodo de semidesintegración, que no es de matemáticas como tal, pero bueno, el enunciado de ese tema, sobre todo con Chernobyl, este año lo he hecho, ya que estaba todo el mundo con la serie, y funcionó bastante bien. Lo segundo que tengo en cuenta es la temporalización,
¿de acuerdo? Es un poco también lo que decía Jordi. Si hacemos una actividad que sea muy larga en el tiempo, pues puede hacer que se cansen. Y además tenemos que tener muy claro que sea del nivel adecuado al alumnado. Entonces, por ejemplo, ahora estoy haciendo una en la que tienen que diseñar una pista de atletismo nueva para el colegio, el alumnado de segundo de la ESO. A partir de ahí voy a meter lo que es la geometría y tienen que calcular pues tanto las superficies como los volúmenes del tartán, de la superficie del césped artificial, del cemento que va a hacer falta para ciertas zonas de la pista de atletismo, como el lanzamiento de peso, etcétera, y a partir de ahí tienen que calcularme un presupuesto de materiales. También tenemos que buscar una extensión de su conocimiento con todas estas actividades. Tenemos que intentar ir un poquito más allá. O sea, ya no es solamente que sepan cuál es la longitud de una circunferencia o de una circunferencia, sino que a partir de ahí entiendan, por ejemplo, por qué en la carrera de 200 metros las salidas van escalonadas, ¿de acuerdo? Porque parece como que unos corren un poco menos que otros. También intento que esté conectada con su realidad. Entonces, pues muchas veces, por ejemplo, les pido pues una cosa como la que estáis viendo ahí, que cuando vayan al supermercado con sus padres, pues que intenten sacar fotografías de esos trucos que a veces se utilizan, ¿no? De marketing, de formato ahorro, o pongo pongo un cartel que tenéis ahí en amarillo para llamar atención sobre una oferta, cuando realmente las otras latas que está el cartel blanco tienen un precio menor. Entonces intento pues también que vayan haciendo ese tipo de trabajos. Este era de primero de la ESO con un tema de descuentos y porcentajes. Y luego que suponga un reto para ellos. Entonces, creo que lo de los dos últimos puntos, el de que esté conectado con su realidad, con lo que están escuchando en casa, con lo que están viviendo, pues es importante. Y luego que se les ponga un reto. Esto fue un proyecto que hice hace tiempo de mileuristas que tenían como una especie de rol, ¿no? Y tenían que ir pues buscándose la vida o viviendo con 1.000 euros, cuando 1.000 euros era un salario muy bajo, porque ya podemos llegar casi un momento en el que incluso 1.000 euros se considera un salario bastante decente. A partir de todo esto, durante estas últimas semanas que hemos estado con todo el tema del coronavirus y de las fases, etcétera, en el momento que salió las medidas que iban a establecer para la apertura de bares y terrazas en la primera fase, lo planteé en clase de segundo de la ESO. Entonces, les hablé un poquito y aproveché para meterme en el tema de lo que es un ERTE, porque claro, todos estaban escuchando en casa y las noticias, porque al final, pues el que estemos toda la familia en casa hace que realmente todo se viva en familia mucho más, incluso el momento de escuchar las noticias. Entonces, pues pregunté quiénes habían escuchado algo sobre el tema de cómo iban a poder abrir los restaurantes. Algunos tenían, sus padres trabajaban en restaurantes o tenían restaurantes y me fueron comentando, ¿no? Sí, me han dicho que no pueden abrir el salón, pero sí pueden abrir la terraza, un tercio de la capacidad, o un 30%. Pero claro, me dice mi padre que eso no puede ser porque entonces no va a poder o no va a salir rentable, o sí. Entonces ya salió el tema de los ERTE. Expliqué un poquito, grosso modo, porque están en segundo de eso, lo que decía antes, tenemos que tener muy claro a qué nivel estamos. Y les estuve explicando un poco pues qué es lo que ha ocurrido con los ERTEs que estableció el gobierno por las circunstancias excepcionales, por el estado de alarma, y cuáles eran esas otras condiciones que iba a haber para después del levantamiento de esa prohibición de aperturas, ¿no? Entonces ahí lo que les hice, os voy a poner aquí, es plantearles este pequeño enunciado. Les estuve explicando un poquito todo. Entonces esa misma tarde les puse esta actividad. Era una actividad voluntaria, pero bueno, la verdad es que la han hecho prácticamente todo el alumnado y yo simplemente se lo dejaba abierto. Eso también es una parte que a ellos les gusta, que dejes la respuesta abierta, que no sea una respuesta exacta, sino que tengan ellos que justificar cuál es su respuesta en matemáticas. Entonces, pues los vais a leer ahí. Tienes un restaurante que se compone de salón y terraza, un aforo específico. Entonces, claro, yo con eso ya les estaba diciendo cuánta gente podrían ir a atender en la terraza con un 30% de aforo. Eso es lo que tenían que calcular ellos, entre otras cosas, que está dentro del contenido curricular de segundo de la ESO. Además les decía que tenían en plantilla 20 camareros y otras 20 personas de cocina y que todos ellos estaban acogidos al ERTE. Por no complicarlo, es lo que os digo, tenemos que ser conscientes de que estamos en segundo de la ESO. Básicamente les dije que los ingresos medios antes de la pandemia eran 100.000 euros mensuales, que el salario medio, incluido gastos de seguridad social, ya entré también a explicar qué es lo que ocurre con las empresas que tienen un coste asociado, o sea que no solamente es lo que cobra el empleado, sino también lo que tiene que pagar la seguridad social. Pues les puse un salario de unos 1.600 euros y el alquiler del local, pues un alquiler que es real, de aquí de la zona en la que estamos trabajando en el colegio, 9.000 euros mensuales. Entonces ya también simplifiqué mucho el tema de impuestos, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo lo que quería era que trabajasen todo el tema de los porcentajes.
y a partir de ahí quería que hiciesen un estudio cuantitativo, analítico, de si abrirían el local y por qué. Se tenía que decir, bueno, pues voy a abrir el local porque creo que no es rentable. La mayoría, prácticamente todos, dijeron que no era rentable y que por tanto no abrirían. Y luego sí que les preguntaba un poco más abierto que qué condiciones debería establecer el gobierno para que sí que abrieran. O sea, vale, esta es la situación, aquí yo no abro, pero ¿cuándo abrirías? Entonces esto me vino muy bien porque yo no lo sabía, claro, como todos nosotros, pero de repente al día siguiente, 2 días después, ya el gobierno empezó a cambiar los criterios porque empezaron a salir pues las grandes empresas, no empresas, bueno, empresas entre otras y también asociaciones de hostelería diciendo que con ese porcentaje no iban a ser capaces de abrir para mantener toda la situación previa con con todos los empleados y demás. Entonces estuvo muy bien porque además así se engancharon en un debate posterior para hablar de todo este tema, de qué ocurría y que se diesen cuenta de que lo que ellos habían calculado o habían hecho sus estudios con 14, 15, con 13, con 14 años en sus casas, en su mesa de estudio, pues luego veían que realmente era lo que estaba ocurriendo a las empresas. Con lo que esa fue una parte bastante positiva de todo este trabajo. Y bueno, yo con esto he terminado. Quería poner simplemente un ejemplo breve y aplicable a la realidad actual de cómo, además en matemáticas, pues podemos utilizar ciertos contenidos para trabajar lo que está ocurriendo en la realidad, más allá de estadística, que es un recurso muy utilizado porque es muy fácil de acoplar a lo que es el contenido curricular de segundo de la ESO o de tercero y a la vida real. Bueno, que veis un ejemplo adicional, ¿de acuerdo? Creo que con esto espero que haya quedado claro, no sé si decir muy rápido o no. No, Espero ha sido, bueno, de todas formas, si alguien tiene alguna pregunta, no hay ningún claro problema. que sí. Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora quiero invitar a Sara y a Jordi para que activen su cámara y su micro y hagamos una pequeña mesa redonda para responder a las preguntas de los participantes. Tenemos una primera que te lanzo a ti, Jordi. Podéis responderla también de manera cruzada los tres, ¿no? Porque lo lanzo a uno, pero evidentemente os afecta a todos, ¿no? Y sobre todo esta, además, ¿no? Silvia nos dice, ¿qué acciones realizáis para tener más chicas como alumnas cada año, ¿no? Y estaba pues un poco focalizada en estas actividades de robótica que tanto te preocupará a ti este tema, ¿no? En las fotos de los equipos solo hay una, decía, ¿no? Bueno, a ver, en la del concurso Cansach es cierto que hay una. Cierto es que después en todas las otras hay un chico-chica, la otra es chica y las otras dos son chicas y las otras tres son chicas. ¿Qué hacemos? No lo sé. Hay que promocionarlo, hay que darles, a ver, está claro que yo no se pueden hacer 50 proyectos, pues hacer un poco de discriminación positiva. Lo sentimos mucho, pero bueno, yo creo que de momento hay que hacer la discriminación positiva, no queda otra. Muy bien. Seleccionar, No sé claro. si queréis, Eduardo o Sara, responder a alguno de vosotros a esta pregunta también. Yo creo de todas maneras también que, como he comentado antes, los alumnos son muy visuales. Cuando acompañamos en los ejemplos y ponemos más imágenes de esta manera positiva, más mujeres que están en STEM, en trabajos de ciencias, creo que también impulsa a que ellas mismas se planteen que también pueden estar ahí. Yo misma cuando fui a estudiar, bueno, yo estudié ciencias ambientales, también decía que la física, la química, pues si yo veo perfiles que están ahí, son mujeres, también puedo formar parte de ello. Entonces creo que comentando, aparte del vocabulario inclusivo, imágenes las que se muestre como acaba, por eso mismo ahora mismo hemos visto una persona que ha dicho, es que solamente es una chica, porque en lo visual capta mucho vernos reflejados y los alumnos ya sabéis que son todo visual, todo Instagram hoy en día. Entonces, a partir de ahí creo que es un punto muy importante para ellos, poder verse reflejados en esas personas que aparecen en las imágenes. Muy bien. Voy a trasladaros otra pregunta también de Silvia y que nos dicen, en función de los intereses de los alumnos, ¿proponéis que los propios alumnos escojan los proyectos a trabajar en clase? ¿Tenéis alumnos que realizan sus propios proyectos personales y podéis darles soporte o buscar tutores fuera de clase? Eduardo, si quieres responder a esta, por ejemplo. Luego Sí, como he comentado antes, este trabajo, esta actividad que planteé era voluntaria.
Entonces, en el colegio lo que vamos haciendo es que vamos presentando distintas actividades voluntarias para que ellos vayan eligiendo. No tienen obligación de hacer ninguna, pero sí que es verdad que al final una u otra hacen, ¿de acuerdo? A partir de ahí, lo que comentas, si es un proyecto más estructurado, sí tenemos la opción de tutorizar dentro de esa actividad, tanto dentro de clase como fuera. Y sí que también estamos acostumbrados a trabajar bastante en proyectos, aunque sea, por ejemplo, matemáticas, lo que decía, el aprendizaje cooperativo también lo utilizamos, con lo que tienen grupos de 3 ya estructurados y algunas actividades las hacen en grupos de 3. Y con respecto a lo que la respuesta también, como es también de Silvia, quería comentar que, claro, yo lo que sí que noto es que si empezamos desde los primeros cursos de secundaria, incluso posiblemente desde primaria, pero soy profesor de secundaria, a que vean que es normal y que es habitual que las chicas también participen en estas actividades y que son, vamos, perfectamente válidas y que hacen unos trabajos excepcionales, creo que eso ayuda a la normalización de esa situación. Que hace que es verdad que yo en la escuela de ingeniería la mayoría de mis compañeros eran compañeras, pero sí que sé que era algo excepcional en mi promoción. Y creo que si lo normalizamos desde pequeñitos, conseguiremos que cuando lleguen a bachillerato haya muchas más, o bachillerato o ciclos formativos, llegaremos a tener mucho más porcentaje de chicas en carreras STEM. Claro que sí. Jordi, en esta parte de tutores externos, seguro que tú es un recurso que has utilizado. Sí. A ver, el tutor... nosotros en Cataluña hay un Treball de Recerca que se llama, que es un proyecto de investigación que es obligatorio en bachillerato. Después ahí ya cuentan con unos tutores. Pasa que habitualmente, como los proyectos estos acostumbran a ser un poco más largos, se empieza antes y sí, tiene que haber un tutor que los guíe un poco, porque a lo mejor es la primera vez en su vida que hacen un trabajo que no tiene la inmediatez de un trabajo ordinario de escuela, de instituto. Por lo tanto, sí que es cierto que yo creo que se necesita un tutor para que lo vaya guiando y les vaya temporizando el proyecto. Eso es importante, porque como es su primera vez es complicado. Porque ellos piensan que en una semana ya tendrán su robot funcionando y eso, evidentemente, tardan bastante tiempo. Montar, desmontar, proyectar es un trabajo que es bastante más largo. Sí, claro. Necesita un tutor. Muy bien. Voy a trasladar otra pregunta, en este caso es de Miquel, y dice, ¿en qué medida vuestro enfoque STEAM contribuye a despertar vocaciones y a mejorar los resultados académicos en general de los alumnos que participan? A ver, yo encuentro que sí, uno de los problemas que tienen las asignaturas en concreto es la desconexión. A ver, yo puedo estar programando, por ejemplo, he hecho clases de programación y podría tener ahí un supercomputador haciendo un cálculo súper importante que al final no sirve para nada porque en realidad simplemente es un ejercicio mental de poder desarrollar un programa que me calcule una historia súper rara. Yo lo que creo es que tiene que hacer a su nivel programas que sirvan para algo, hacer montajes que sirvan para algo. Porque si yo quiero hacer un montaje de lo que puedo hacer muchas cosas. Pero lo importante es hacer un montaje que sirva para algo que ellos han diseñado que quieren medir o que quieren controlar o que quieren hacer el proyecto sobre eso. Los proyectos deben de ser sencillos, no tienen que ser muy complicados, muchos sensores, no, tiene que ser lo que ellos necesiten. Eso es mi opinión de lo que deben de ser los proyectos STEM. ¿Por qué? Porque así relaciono matemáticas a mi nivel, ciencias, física, química, lo que necesite. Esa es mi opinión. A partir de aquí habrá opiniones de todos los colores. Muy bien. No sé si Sara, Eduardo, queréis responder un poco a esta pregunta que nos decía Miquel, ¿no? De cómo este tipo de introducción de las actividades STEM, pues al final contribuye realmente a que se despierten vocaciones y a mejorar resultados académicos. En mi situación sí que realmente facilita bastante el hecho de, como decía Jordi, ¿no? El salir un poco de ese sector que son las matemáticas que están ahí centralizados. Yo soy ingeniero, con lo que además no soy de matemáticas exactas, soy mucho de aplicación.
Entonces creo que eso sí que ayuda mucho a que le pierdan el miedo a esa parte de las matemáticas, a esa parte de álgebra, de despejar ecuaciones y demás, y que empiecen a ver una utilidad en todo eso que estamos estudiando. Como decía, sí que lo noto. Hay algunos casos que no tanto, otros que mucho más, pero sí que es, o sea, cuando terminamos un curso como por ejemplo ahora, sí que noto que han cambiado muchos de los chicos la mentalidad hacia las matemáticas, la ven una aplicación, es lo que dice Jordi. Al final, muchas veces me dicen, no, es que esto es un problema donde estás dando una actividad de física o tiene mucho por el tema de aeronáutica, de aviones y demás. Entonces, claro, es que yo no puedo trabajar solamente las matemáticas desde la parte instrumental, porque entonces es lo que decís, está totalmente sectorizado en esa parte, está como en un compartimiento estanco y no puede ser. Las matemáticas son instrumental para el resto de carreras, de asignaturas, perdón, de ciencias, con lo que realmente es una herramienta que para poder demostrar que les va a servir de algo, pues tengo que aplicar a esas otras asignaturas, por decirlo así, y romper esos bloques que decimos estancos muchas veces, ¿no? Para que realmente vean que fluye y que hay conexión entre todos. Quería Muy también bien. comentar, al hilo de lo que comenta Eduardo, el autoconocimiento. Al abordar distintas partes de las disciplinas STEM, el propio alumno empieza a autoconocerse y saber un poco, poder elegir a nivel profesional a qué se quiere dedicar, en qué se siente más cómodo, cuáles son sus retos. Al llevar a cabo proyectos como el que los comenta Jordi ahora mismo, que son totalmente objetivos y ver los resultados, ellos mismos pueden ver en qué lugar se encuentran mejor, si en un lugar de programación, por ejemplo, o con un lugar de montaje de piezas. Entonces, creo que es fundamental y que podemos evaluarlos. Si queremos incluirlos dentro de la parte académica, evaluativa y demás del centro, podemos ir paso a paso, como yo hablo con los alumnos, en capas de cebolla, evaluando cada uno de los procesos. Si ese proyecto está incluido dentro de la parte curricular, la queremos incluir ahí. Pero sobre todo creo que lo fundamental es, aparte de que disfruten, se conozcan y vean en qué lugar pueden encajar mejor y que no todo es ingeniero mecánico o médico, ¿vale? Hablando así un poquito en general de las ciencias STEM, sino que hay un mundo un poco más allá. Ese es un poco nuestro objetivo, que vean que hay muchas más labores profesionales en el mundo STEM. Muy bien. Os voy a pasar la última pregunta. Nos la manda Dora y es ¿qué papel juegan los exalumnos que participaron en proyectos en el instituto cuando eran alumnos? ¿Hay algún contacto con los alumnos actuales para fomentar las vocaciones científicas? La respondemos lo más rápidamente posible y ya terminaríamos aquí el webinar. Si quieres, Jordi, y luego tanto Sara como Eduardo, si queréis qué hacer. Yo creo que los alumnos después ya queda como una relación en la cual pues a veces sí que vienen, explican o se puede contar con ellos por si hay alguna cosa, pues se le puede decir, pues pregúntale a este que el año pasado hizo algo parecido o tal, pero realmente, claro, una vez ellos ya encuentran su camino, pues continúan la universidad, usualmente están también muy ocupados y les queda un buen recuerdo del proyecto, porque si se les pregunta, vienen, pero usualmente siguen, porque tampoco es así. Pero bueno. Muy bien. Pues si queréis, no sé si queréis añadir algo, Sara. No, simplemente, bueno, nosotros, por ejemplo, algunos antiguos alumnos, como al final somos como una gran comunidad, sí que vuelven años posteriores a aportar, bueno, contar sus ejemplos dentro de las asignaturas, qué proyecto les ha resultado más fácil, más difícil y asesorarse entre ellos. La verdad es que sí que hay mucho vínculo entre los antiguos alumnos que vienen a dar charlas y aconsejar a los futuros Sí. universitarios. Nosotros desde Fundación Bertelsmann lo vemos como un activo que tenéis los colegios que hay que saber capitalizar porque, como dice Jordi, pues no podéis molestar mucho porque están ocupados, pero realmente es un activo porque su capacidad de conectar con un alumno cuando se llevan 2 o 3 años de diferencia es muy alta, a veces más que la de un adulto con la que se pueden llevar 20 o 30 años. Y bueno, un activo que usáis los coles y que os animamos a usar cada día más, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Jordi, Sara, Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido muy A interesante vosotros. escucharos. Y a todos los asistentes, pues gracias por acompañarnos. Ha sido una miniserie de 3 webinars desde la Fundación Bertelsmann y el Grupo Anaya, viendo cómo podemos aprovechar actividades y tanto asignaturas como actividades extracurriculares o extraescolares
para aprovechar para que sean una ventana para profesiones, una oportunidad de reflexión o una oportunidad de autoconocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima.